y acuérdate de las maravillas que Él ha hecho. Si nos acordamos, hermano, de las maravillas del Señor, de su misericordia, del bien que Dios nos ha hecho, hermanos, a nuestra vida, entonces sin duda alguna, hermano, vamos a expresar ese agradecimiento esta tarde. Vamos a venir delante de Él, amén, y le vamos a decir: gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida, y hoy que estoy en tu casa quiero alabarte y quiero adorarte, amén. Vamos a orar, mis hermanos. Te damos gracias, bendito Dios, esta tarde, Señor, una vez más delante de tu bendita presencia estamos. Agradecemos tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Señor, por lo que has hecho en cada una de nuestras vidas, Señor, y verdaderamente si hacemos un recuento de tus maravillas, de tus señales, de tus prodigios, de tus misericordias, mira, Señor, no nos queda más que agradecerte, no nos queda más que postrarnos delante de ti y adorarte, Señor, porque siendo inmerecedores tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y en esta tarde, Señor, te damos gracias. En esta tarde queremos cantar y alabar tu nombre, queremos adorarte, Señor, y exaltarte, levantando tu nombre, Señor, regocijándonos en tu presencia. Pedimos, Dios, bendiga, Señor, a cada uno en este lugar, desde el más pequeño hasta el más grande. Aquellos, Señor, que están desde casa, de igual manera, toque sus vidas ahí donde se encuentren. Que tu presencia, Señor, se manifieste de una manera poderosa en medio de nosotros. Toma en tus manos, Señor, toda necesidad, toda petición, toda carga, toda enfermedad sea sanada en el nombre de Jesús. Toca, Señor, y obra. Mientras tanto, mi Dios, nosotros nos preparamos para darte la gloria, la honra y todo el honor. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a levantar su nombre, amén. Y vamos a decir en esta tarde y proclamar: nuestro Dios es grande y poderoso. Aleluya. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y todos sus enemigos huyan, que tus enemigos huyan delante
porque tú eres Dios, Señor, fuerte y poderoso, y hemos venido a adorarte. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios y tú eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad.
nuestro Dios, porque Cristo es vencedor, amén. El reino de las tinieblas cae, dice, con tu alabanza. Cuando usted y yo alabamos al Señor, suceden cosas maravillosas. No lo podemos ver a lo mejor con nuestros ojos naturales, pero en lo espiritual, hermano, Él se glorifica, amén. Vamos a decirle: quiero adorarte, Señor, quiero exaltarte una vez más, Señor. Amén. Ahí acompáñanos con tus palmas, mi hermano, en tu lugar. Señor, te exaltamos, Cristo. Gracias, Dios. Bendito eres, Señor. Amén. Quiero exaltarte y adorarte en espíritu y en verdad. Transforma y cambia, renueva mi alma con tu presencia, trae sanidad. Llena mi vida de tu unción, aviva el fuego en mi corazón, anhela mi alma sentirte, Dios. Derrama ahora de tu bendición, tus sanas salvas y das perdón. Levanto mis manos en adoración, alabo a Cristo el Creador, hacia la gloria y el honor. Solo a la gloria, amén. Aleluya, Él sana, salva. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Quiero exaltarte, dile, y adorarte en espíritu y en verdad. Transforma y cambia, renueva mi alma con tu presencia, trae sanidad. Llena mi vida de tu unción, aviva el fuego en mi corazón, anhela mi alma sentirte, Dios. Derrama ahora de tu bendición, tus sanas salvas y das perdón. Levanto mis manos en adoración, alabo a Cristo el Creador, hacia la gloria y el honor. Llena mi vida de tu unción, aviva el fuego. El hermano, aviva tu fuego, Señor. Aleluya. Derrama ahora de tu bendición, tus sanas salvas y das perdón. Levanto mis manos en adoración, alabo a Cristo el Creador, hacia la gloria y el honor. Toda la gloria, amén. Que avive el fuego el Señor en nuestras vidas y arda, mi hermano, ese deseo de adorarle, ese deseo de exaltar su nombre. Una vez más, aleluya, dile: llena mi vida, Señor, llena mi vida de tu unción, aviva el fuego en mi corazón, anhela mi alma sentirte, Dios. Derrama ahora de tu bendición, tus sanas salvas y das perdón. Levanto mis manos en adoración, alabo
Quiero exaltarle, dile al Señor, quiero exaltarte. Llena mi vida, Señor, que arde ese fuego dentro de mí, que me lleva, Señor, a adorarte, a bendecirte, que me lleva, Señor, a darte gracias. En todo momento, mi hermano, vamos a darle gracias. En todo tiempo vamos a agradecer su amor y su grande misericordia. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos ahí en su lugar. En reverencia, amén, vamos a agradecerle al Señor. Aleluya, por su provisión, su protección, su cuidado, mi hermano, y porque Dios nos permite poder participar de ello también de igual manera, poder traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos a la alfolía, que la palabra del Señor nos enseña que hay bendición, amén. Vamos a orar y quiero pedirle hacia nuestra hermana Carrera que nos dirija en la oración. Amén. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas a la alfolía. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Más que una canción de obediencia.
Amén, porque Él merece lo mejor. Amén. Y dice este canto: te lo daré, Señor, ¿cuándo? Cada día, cada vez que estamos aquí, hermano, dale tu mejor entrega, tu mejor adoración, tu mejor alabanza, porque no hay otro nombre igual, no hay nadie igual, no hay nada, hermano, que se compare al poder y al amor del Señor. Canta ahí en tu lugar, mi hermano, acompáñanos, levanta tus manos, cierra tus ojos y canta con nosotros este canto. Dile: Señor, no hay nadie como tú. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, mi Dios. Te adoramos, Oh, Señor. te adoramos, Te Señor. exaltamos. Recibe toda la gloria, Señor. Toda la honra. ¿Y quién reina con poder? Toda la alabanza, Dios. Aleluya, sí, Señor. Sí, mi Dios. Oh, Señor. Creador, su fama eterna es. Aleluya, por siempre, Señor. Su voz, un eco sin final. Todos proclaman: no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Aleluya, su luz. Su luz radiante más que el sol. Aleluya, aleluya. Es su amor y gracia derramó. Santo es nuestro Dios, aleluya. En Él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, y ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Está la salvación. Aleluya, en su cruz llevó nuestro pecado. La cruz nos muestra su amor. ¿Qué mayor amor hay, hermano?
nombre, te exalto. Tú nos has rescatado, tú nos has salvado. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Tú eres santo, poderoso, te adoramos, Señor. Y el vencedor que a la diestra está, ante su trono, entonces caerá. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Vamos a decirle con tu poder. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra, Señor. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó. Se levantó de la tumba, amén. Ya no está allí. Él se levantó victorioso, poderoso, y nos ha rescatado, nos ha limpiado. Gloria a tu nombre, Señor, porque tú vives, porque tú reinas. Te exaltamos, te adoramos. Y el vencedor que a la diestra está, oh Santo, y ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Jesús. Oh Señor, te exaltamos. Aleluya, aleluya, Bendito eres, tú eres digno de gloria, de honra, de alabanza. Aquí estamos, Señor. Adora a mi hermano, al Dios de lo imposible, Aleluya. al Dios eterno, al Dios poderoso que está en medio de nosotros. Porque la gloria del Señor está aquí. Solo adórale un momento. Y dile, Señor, he venido a adorarte, he venido a postrarme delante de tu presencia. Señor, en el cielo te adoran los ángeles, pero aquí, Señor, te adoramos tus hijos, adoramos tu nombre. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, Cántalo, mi hermano, ahí en tu lugar. Dile, tú reinas, Señor. Dios poderoso, la gloria es tuya. Victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te
sobre mi hermano los y la montes. muerte. Su gloria llena su No casa. puedo detener tu poder para vencer. Yo sé lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dile, mi hermano, tuya, Señor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, Tuyo, Señor. tuyo es todo el honor. Dile, mi hermano, tuyo, Señor. Tuya es toda la gloria, Sí, Señor. tuyo es todo el honor. Hoy y siempre te adoramos, Señor. Aleluya. Hoy y siempre exaltamos tu nombre. Bendito eres, bendito eres. Gracias, Dios, por permitirnos llegar a tu presencia, Señor. Postrarnos delante de ti y adorarte. Es bendición para nosotros, Señor, y es algo, mi Dios, invaluable, Señor, incomparable, el poder venir y adorar al Dios poderoso, majestuoso, poder venir, Señor, y levantar nuestras manos para bendecir tu nombre. Te damos gracias, gracias, Señor. Tuya es toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Nosotros seguiremos, Señor, adorando tu nombre, porque tú eres digno de toda la gloria. Aleluya, porque nuestro Dios es digno. Aleluya, aleluya, Él es digno, mi hermano, de recibir toda la gloria y todo el honor. Y sobre todo cuando usted y yo adoramos al Señor, Dios nos toca, Dios nos bendice, Dios nos llena. Su Espíritu Santo, hermano, viene e inunda todo tu ser. Las cadenas se rompen, las peticiones son contestadas, amén. Y Dios obra, hermano, más allá de lo natural. No podemos verlo, decía al principio, pero Dios obra más allá de lo natural, en medio de tu adoración. Y dijeras, no me doy cuenta de lo que pasa, es cierto, no nos damos cuenta, pero Dios obra. En medio de esa adoración sincera, hermano, Dios está obrando. Por eso no deje de adorar al Señor, no deje de agradecer, amén, y no deje de darle gracias. Voltee con el que está a su lado y dile, vamos a adorar al Señor. Adórale, porque Dios ya está contestando tus peticiones. Esa petición que tienes, Dios ya la está contestando, amén. Pasamos así a la palabra del Señor. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Quiero invitarlo que abra su Biblia junto conmigo y nos vayamos al segundo libro de la Biblia, libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 2. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Segundo libro de la Biblia, libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 2. Y dice la Biblia de la siguiente manera: el Señor es mi fortaleza y mi cántico. Uso ese tono porque la composición de este texto, hermano,
es su connotación. No crea que estoy contento porque ganaron las Chivas, aparte. El Señor es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Siéntese por favor en esta hora. Esta semana, hermano, yo quisiera dar continuidad como cuarto mensaje a esta serie de mensajes que hemos titulado precisamente que tienen que ver con los nombres de Dios. Esos nombres que la Biblia nos lleva a la Escritura a no perder de vista que Dios tiene nombres y no solo escritos en la Biblia, sino que cada uno de esos nombres tiene unas características, una identidad, una definición. A mí me sorprende mucho la gente que a veces conocemos y pues, toda la vida pensamos que, no sé, se me ocurre, son electricistas. Y luego de repente tenemos un problema con el carro y nos dicen, fíjate que yo te puedo ayudar. Y uno dice, pues si tú le entras acá al fire, ¿verdad? Acá. Dice, sí, pero fíjate que también soy mecánico. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Porque generalmente los conocemos solo en una etapa, como las mamás, ¿verdad, hermanos? Las mamás son de todo. Dios bendiga a todas las mamás. Mire, ya ve, ellas solas se bendicen. Sí, que Dios las bendiga mucho. Son psicólogas, doctoras, terapeutas, amas de casa, cocineras y tantos títulos que pudiéramos pasar toda la tarde recordando a cada mamá todo lo que ellas hacen. Pero también Dios bendiga a los papás, ¿verdad, hermanos? Ya ven, mire, los papás somos trabajadores. Ayúdenme, hermanos. No se cree. El caso está que en cada etapa de nuestra vida nos damos cuenta que terminamos conociendo algo diferente de alguien. Cuando la Biblia se escribió, Dios quería que el hombre recordara a Él, no solo como el ser supremo, que también es uno de sus nombres, sino que tuviera ese encuentro con Él de tal manera que en las diferentes facetas de la vida del hombre se diera cuenta que Él podía ayudarle. Y veíamos precisamente cómo el primer nombre que veíamos en aquella semana, el nombre de Jehová Jireh, que significa Dios proveedor o Jehová proveerá. Y recordábamos esa historia de Abraham. Dios le dio la oportunidad de que él comprendiera que era el Dios que proveía cada aspecto de su vida, aún aquellos que estaban fuera del entendimiento del hombre. Posteriormente veíamos un segundo nombre de Dios, Jehová Nisi. Cómo es que en esta ocasión el pueblo de Dios, cuando iba a pelear con los amalecitas, siendo hombres esclavos, hombres sin preparación, por el hecho de que Moisés levantaba sus manos, por el hecho de que Moisés mantenía esas manos en alto, era un simbolismo, pero también una fe en Dios, de que esas manos tenían el sentido y la autoridad, de que en medio de una batalla, en medio de una guerra, en medio de esas circunstancias de la vida en donde a veces queremos declinar o aparentemente queremos marchar atrás, Él es nuestra bandera, Él es la garantía de que nosotros confiamos en Él y esa bandera no cae. Hace unos días conversaba con mi hija Abigail un tema y no voy a entrar en el debate del tema, pero voy a entrar en la respuesta. Ella me decía, ¿cómo se le ocurre? Ya digo la segunda parte, ¿verdad, hija? ¿Cómo se le ocurre hacer eso si la bandera de los Estados Unidos, decía mi hija, cada estrella tiene un simbolismo? Y ella me traía a la memoria el significado de la bandera de los Estados Unidos, hombres que en medio de una batalla, el punto era que no se cayera la bandera, porque la bandera de pie, ¿qué significaba, hermanos? Que el país estaba peleando. Y cómo es que históricamente hablando, hombres murieron por sostener la bandera. Así como los famosos niños héroes en México, ¿verdad? Que está tan debatiente cómo se sostenían las banderas en aquellos tiempos para señalar que no se iban a dar por vencidos. Y Dios es ese Jehová Nisi a la vida del hombre que le dice, mientras tú sepas que yo resucité, tu fe no es en vano. Posteriormente veíamos el tercer mensaje, que lo titulábamos Jehová Roí, en donde hablábamos la vida de esta mujer Agar, cómo es que aparentemente siendo una vida que no era muy común
como los demás, o muy importante. De igual manera Dios observa la vida del hombre y le dice, yo te veo en todo momento. Y Dios no ve al hombre solamente para decir, ay, mira, pobrecito, cómo le está yendo mal, ¿verdad? No, Dios mira al hombre para hacer algo. Y eso es algo que no debemos de perder de vista, que el carácter de Dios siempre tiene algo bueno para la vida del hombre. Ahora sí, esta semana, hermano, yo le he puesto por tema a este mensaje, encontrando otro de los nombres de Dios, Jehová Jail. Lo voy a pronunciar de manera así literal. Jehová Jail, qué interesante es que la definición de este nombre significa Jehová Dios es mi fortaleza o Jehová Dios es mi fuerza. El libro de Éxodo, capítulo 15 que acabamos de leer, ese libro, este capítulo en particular, es capítulo en donde un hombre llamado Moisés, que pocas veces se le ve en la Biblia escribiendo cánticos o salmos, que sí lo hacía, hermano, pero no era como cualquier otro, allá los cantores de los libros de los salmos. Se dice que este salmo, una vez que el pueblo de Dios cruza el Mar Rojo, una vez que todos ya están del otro lado entrando hacia la tierra prometida, obviamente en Egipto ahora, en el desierto, perdón. Se dice que Moisés empieza a expresar una canción y empieza en medio de todos los que estaban ahí reunidos. Imagínense, 1.5 millones de personas venían escapando de Faraón, que ahorita vamos a entrar en esa parte de la historia. Y al ver cómo es que Dios los había librado, se levanta esa actitud, esa motivación, esa euforia, esa alegría, ese agradecimiento, ese gozo en Moisés, y empieza a decir, Jehová Dios, Jehová Jail, y dando a entender, Dios es el Dios de nuestra fortaleza. ¿Sabe? Este mensaje, cuando hablamos acerca de Jehová Jail, estamos hablando del mensaje que nos va a llevar a un entendimiento muy, muy particular, que es el que va a trazar prácticamente todo el mensaje. A veces yo escucho a la gente orar así: Dios, dame fuerzas. Dios, ayúdame a pasar este examen. Y que sí los he escuchado, Dios, que me den el trabajo. Y empezamos a buscar de alguna manera en oración de parte de Dios que Él haga algo de manera milagrosa a nuestro favor. ¿Sabe? Dios no tiene ningún impedimento para hacerlo. Pero Jehová Jail es la respuesta para que muchas de las veces en nuestra comunión con Dios comprendamos de qué manera es la fuerza de Dios sobre nuestras vidas. A veces tenemos el pensamiento que la fuerza de Dios sobre nuestras vidas es como una especie de calcamonía que se nos pega, ¿verdad? Y ahora sí, ya después de esta oración bien poderosa, ya nadie me podrá hacer frente. Cuando en realidad, hermanos, la manera en la que Dios se le revela al hombre, de qué manera Dios fortalece la vida del hombre, le da la fuerza al hombre, no deberíamos de verlo como esa calcamonía. Ah, caray. Entonces, ¿puedo pedir o no puedo pedir por fuerza? Sí, usted puede pedir, pero tiene que saber que la manera en la que Dios da la fuerza no es como una calcamonía. Dios da la fuerza cuando hay una participación del hombre para comprender de qué manera se produce la fuerza en su interior. Este no es un chip que le meten a uno a alguien en el corazón y a partir de ese momento ese hombre ya va a ser bien fuerte. No. Tenemos que comprender que nuestras vidas están sujetas a emociones, a sensaciones, a decisiones, en donde Dios, a través del Espíritu Santo, deposita en nosotros esa fuerza, pero de nosotros depende activarla. Es como esos muchachos, ¿verdad? Mire, yo cuando era joven yo cometía una imprudencia. Todavía sigo cometiendo imprudencias, claro está. Yo me sentaba en el examen, lo agarraba y yo le decía a Dios, Señor, ayúdame a pasar este examen, ayúdame. Y oraba mi oración así bien poderosa, ¿verdad? De fe, valiente el muchacho. Y lo contestaba. Y llegaban los resultados al siguiente día que los maestros, cómo disfrutaban dar las calificaciones, ¿verdad, hermanos? Es como una especie de desestrés para un maestro dar la calificación. Ven al alumno y lo aguantan todo el evento, todo el mes. Y luego dicen los maestros, aquí es donde me toca a mí, ¿verdad?
Y yo recuerdo que llegaba a mis grados, hermanos, y pues, ¿qué cree? Reprobaba. Pastor, sí, somos de carne y hueso, vamos creciendo. Y yo le decía a Dios, Señor, ¿por qué reprobé? Pues claro, ¿verdad? Tenía derecho. Y de repente, a través de la palabra de Dios, en mi entendimiento, el Espíritu Santo trataba conmigo y me hacía sentir: te esforzaste, estudiaste. No, yo te pedí por un milagro. Como en ocasiones le suceden a las personas, ¿verdad? En el trabajo también. Quieren crecer laboralmente hablando, ya sea una mejor posición o aumentar sus negocios. Y no puede haber un crecimiento si no pasa por un estado de fuerza, de esfuerzo. En esta ocasión, Dios quería enseñarle al pueblo de Dios que la manera en la que Él obra a favor de sus hijos, como Jehová Jail, es la manera en la que nosotros debemos comprender en nuestra vida diaria. Porque Jehová Jail, cuando dice Jehová es mi fortaleza, no está diciendo que Él va a hacer todo y yo no voy a hacer nada, hermanos. Como de repente se le meten a muchos creyentes hoy en día, ¿verdad? Tú déjaselo a Dios. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo aquí voy a esperar. Como dice el dicho, ¿verdad? Le piden a Dios trabajo, pues, buscando no encontrarlo. No. La relación con Dios debemos de comprender que Dios le habla al hombre y cuando dice yo soy Jehová Jail, le está diciendo yo te voy a dar una fuerza y con esa fuerza que está dentro de ti que yo te doy, los diferentes eventos de tu vida tú vas a saber cómo manejarlos. ¿Sí estoy siendo claro, hermanos? Los diferentes eventos de tu vida, ya sea cuando vengan y tú sientas y pienses que las sensaciones empiezan a mover, dentro de ti va a haber una fuerza, va a haber una fortaleza que te va a dar la capacidad para cómo atenderlos. Esto no tiene nada que ver que Dios pierda milagros. Dios es milagroso, son los eventos sobrenaturales que la Biblia los describe. La palabra milagro significa evento sobrenatural, fuera de la explicación del hombre. Pero la palabra Jehová Jail significa que Él me da la fuerza para yo, con la capacidad que Él me ha dado y mi actitud, yo pueda tener soluciones de parte de Dios. Muchos cristianos fracasan en la vida, hermanos. Fracasan en los trabajos, en los negocios, en las empresas. Fracasan en las iglesias. ¿Cómo? También se terminan yendo cuando se van, es porque y no se congregan más, es un fracaso, es una derrota, ya no se pudieron volver a levantar. Muchos cristianos fracasan en sus matrimonios y no es porque el diablo haya sido más poderoso, porque dentro de ellos hay una fuerza y hay un montón de promesas de Dios para salir adelante. Simplemente que en ocasiones pasamos y perdemos de vista lo importante que es saber cómo es la fortaleza de Dios en mi diario vivir. Muchos cristianos fracasan ante las tentaciones. No es porque la tentación te haya jugado y wow, no sabía que así era, no. Es porque probablemente cuando deberías de haber recurrido a la fortaleza de Dios para correr, no para resistir, porque las tentaciones no se resisten, hermanos, generalmente caemos, para huir de ellas, que es lo más natural que debamos de hacer. A veces caemos en ellas porque la fortaleza de Dios de alguna manera no estuvo en nosotros y no actuamos como Él nos la ha dado. Así que cuando Moisés escribe este salmo y dice Jehová Jail, Jehová mi fortaleza, es porque ya había comprendido Moisés junto con el pueblo, pero principalmente él como líder. Él ya había comprendido cómo es que Dios se convierte en una fortaleza en nuestras vidas para nosotros salir adelante. Así que cuando hablamos de los nombres de Dios y hablamos en específico Jehová Jail, Jehová mi fortaleza, vamos a hablar en esta tarde a qué se refiere Jehová Jail en particular. Éxodo capítulo 15. En primer lugar, Jehová Jail significa que Dios me da la fuerza para vencer el miedo. Mire, si usted presta atención a Éxodo 14:13, estas fueron las palabras de Moisés. Pero Moisés le dijo al pueblo, ¿qué les dijo? No tengan miedo. Oiga, qué valiente Moisés, ¿verdad? Mire, este es el escenario, porque a veces leemos, pero no imaginamos. El pueblo de Dios estaba en un lugar
a las faldas del río del Mar Muerto. Y a cierta distancia que ellos alcanzaban a observar, se encontraban los egipcios, específicamente con 600 carros con sus comandantes o sus capitanes. En otras palabras, Faraón venía con mucha molestia, con mucho odio, con mucho coraje, porque él había pasado un gran momento, un estrago amargo. Y cuando deja salir al pueblo de Dios y vuelve en sí, él dice: ¿cómo los dejé ir? Y rápidamente arma su ejército y va sobre de ellos. El pueblo de Dios, estando a las faldas del del Mar Muerto, lógicamente miran, escuchan ruidos y se dan cuenta que a cierta distancia venían los ejércitos de Faraón. No venían para decirles: feliz viaje, aloha, Dios les bendiga. No, venían para nuevamente cautivarlos, como ya los tuvieron por 400 años aproximadamente. Y se para Moisés y dice Moisés: no tengan miedo. Se escucha medio extraño, ¿verdad, hermano? Ya me imagino, a veces volteo a ver caras y vienen las anécdotas, ¿verdad? O las ilustraciones. Ya me imagino al hermano Carreto ahí arriba del techo. Abajo el hermano Carreto y arriba los muchachos. Y luego hay un temblor. Y les dice el hermano Carreto: muchachos, no tengan miedo. Claro está que los hombres estamos llenos de sensaciones, de emociones, de sentimientos. Y cuando Moisés le dice al pueblo de Dios: no tengan miedo, es porque el pueblo de Dios venía de un diálogo con Moisés en el versículo 11. No había sepulcros en Egipto, le empezaron a reclamar a Moisés: que nos has sacado para que muramos en el desierto, porque has hecho esto así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. El pueblo de Dios estaba prácticamente frío de miedo. Y Moisés contesta y les dice: no tengan miedo. ¿Sabe? Cuando nosotros hablamos que Jehová es Jehová mi fortaleza, es porque en la vida del hombre generalmente nos encontramos en ese espacio del miedo. Hay varios tipos de miedo. Está el miedo pasivo y el miedo activo, pero también está el miedo escandaloso, ¿verdad? El miedo escandaloso es el miedo escandaloso, ¿verdad? Pero está el miedo activo, el natural, el de ¿tienes miedo? No, respeto. Y está el miedo pasivo, el que ¿por qué no lo haces? Al rato. Pero es un miedo, no es desidia, no es inseguridad, es miedo. Y el miedo, hermano mío, no anda en burro. El miedo es esa expresión en la vida que nos paraliza a llegar a donde debemos de caminar, hacia donde Dios nos lleva. El pueblo de Dios en este punto de su vida estaba cargado de miedo de tal manera que Dios los había sacado de Egipto con el propósito de llevarlos, pero ellos se encontraban a las faldas del Mar Muerto, del Mar Rojo, en donde ese lugar representaba una barrera. Ya no había escapatoria. Y Egipto y los carros de Faraón de aquel lugar venían sobre de ellos. Y lo primero que se les viene a la mente es: vamos a morir. Porque cuando alguien está en un estado de desprotección, en un estado donde no hay para dónde correr, en un estado en donde no hay quien me ayude, se siente miedo. Y los cristianos no estamos exentos del miedo. Nosotros tenemos también miedos que cargamos. Hay gente que tiene miedo perder su trabajo y no se da cuenta que Dios le dio ese trabajo y que si está trabajando bien, no tiene por qué tener miedo perder ese trabajo. Hay cristianos que tienen miedo escuchar la voz de Dios y ejecutarla, porque tienen miedo que no sea la voz de Dios o que Dios se vaya a retractar. Cuando Dios da una palabra, cuando Dios abre una puerta, no la deja como dijéramos por ahí semiabierta para que el diablo venga detrás de nosotros y nos haga pedazos. Hay cristianos que tienen miedo a enfermarse.
Oiga, como los de ahora, ¿verdad? No lo digo en el mal término, lo digo en el buen plan. La gente, los cristianos que tenían miedo al COVID. Hay una frase que escucho constantemente del hermano Juan: es un virus. Y no es que lo minimice, pero es que es un virus. No es Satán sobre de ti, ¿verdad? No. Es un virus. Mata sí, pero mata más la diabetes. Mata más los paros cardíacos. Mata más las deudas, los ataques. Y la gente cayó en ese estado, como en muchos otros estados de la vida del hombre, en donde sin darse cuenta, el miedo los invade. El pueblo de Dios estaba en un estado en donde ellos necesitaban dejar de tener miedo. ¿Sabes para qué Dios fortalece la vida del hombre? ¿Por qué Jehová es nuestra fortaleza? Para enfrentar nuestros miedos. Fíjate lo que te voy a decir, que la pensé mucho para lo que te voy a decir a continuación sobre esta frase. Dios no quita el miedo. ¿Cómo? No. Dios da la fuerza para vencer el miedo. Y lo puedo responder con la Biblia. Eventos en donde el hombre sentía miedo y Dios jamás les dijo que les iba a quitar el miedo. Dios les dijo que les iba a dar la fuerza para vencerlo. 1. Cuando estaba el pueblo de Israel cautivo, Jehová le dijo al pueblo: no temas, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. ¿Acaso les dijo: no tengas miedo porque yo te voy a quitar el miedo? No temas, no tengas miedo porque yo voy a estar contigo. 2. La oración modelo de Jesús. Allá Mateo 6:13 dice la segunda parte: sino líbralos del maligno. No dice que les iba a quitar el maligno. No dice que cuando vaya el diablo, ¡ay!, te va a levantar y el diablo va a salir así, no te va a alcanzar. No. Cuando dice líbralos, una traducción más apropiada es darles las fuerzas para que no sean presa. 3. El salmista David: aunque ande en valle de sombra de muerte, mire lo que él mismo dijo: no temeré, no tendré miedo. Él jamás escribió un salmo y dijo así: aunque ande en valle de sombra y de muerte, Dios me quitará el miedo. No. Él dijo: yo no voy a tener miedo, y esta fue su razón: porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, ¿cómo se puede vencer el miedo? A través de la fortaleza de Dios. ¿Cuántos recuerdan aquel hombre que se hizo famoso a los principios tiempos de la era digital? Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Sí se acuerdan de ese, hermanos? No me burlo, ¿verdad? Es que fue algo muy gracioso. Ese hombre que lo habían detenido en un retén, y aquellos que son conocedores de estos eventos saben que en un retén, aunque no te hayas tomado nada, de todos modos la policía te lleva, ¿verdad? Te da tu tour. Porque así son allá. Bueno, no sé si acá también de repente, pero así son allá. Si les dice el capitán, el sargento: tráiganme 5, sobrios o ebrios, como sean, ustedes echen 5 para adentro. Y este hombre se resistía a la prueba del alcoholímetro, porque él decía: es que aunque no vaya a pasar, me van a hacer pasar. Y se hizo famosa la frase célebre: tengo miedo. Entonces, ¿cómo podemos vencer el miedo con la fortaleza de Dios? Simplemente dejando que la fuerza de Dios que está dentro de mí me dé la capacidad para que, si Dios me dice no temas, así en obediencia debo de expresar mi oración a Dios y decirle: aunque esté temblando, no tengo miedo. Aunque mis ojos vean que estoy en el punto final y que me viene persiguiendo la desgracia, no voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es el primer factor que detiene la fortaleza de Dios. Vuelvo a repetir, el miedo es el primer elemento que debilita a las personas. Por eso a veces entran en ataques de pánico. Así como de repente vemos los videos de la gente que les van a poner la vacuna del COVID. ¿Sí los ha visto?
Oiga, ¿qué hacen ahí en la fila? ¿A qué fueron? Pues a que los vacunen. Se aventaron horas de camino. Se apuntaron, les tocó su turno. Y luego están sentados y llega la enfermera con una aguja de este tamaño. ¡Ah! Porque el miedo te impide. El miedo te ciega. El miedo te hace fracasar. Y cuando nos vamos a la palabra de Dios y Moisés dice, Él es nuestra fortaleza, por tanto no tengan miedo, es porque para ese entonces el primer filtro que era Moisés, él ya estaba confiando en Dios. 2. ¿Qué significa Jehová es mi fortaleza? Jehová es mi fuerza o mi fortaleza significa que Dios me da la fuerza para recordar que Él se glorificará. ¿Sabes por qué Dios fortalece la vida del creyente en tiempos difíciles? Porque Dios quiere que cuando vayamos a su palabra nosotros comprendamos que todo lo que sucede a nuestro alrededor termina glorificando a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque capítulo 14, versículos 17 y 18, mire lo que ya le había dicho Jehová a Moisés. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y saldrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. En otras palabras, Dios le dijo a Moisés, Moisés, cuando vengan momentos difíciles y estén enfrente del mar rojo, ahí me voy a glorificar. Y sabes, hermano mío, Dios nos da la fuerza suficiente para que cuando vienen esos eventos recordemos que a lo largo y a lo ancho de toda la Biblia Él se va a glorificar sin importar en el estado que nos encontremos. Mira, hermano mío, a veces le pasa al cristiano, se drena, se cansa, se la siente difícil, se debilita, se desanima. Y Dios le dice, ¿qué no te das cuenta que todo lo que te pasa a tu alrededor es porque yo me quiero glorificar? Dice el Señor. Es lo que le estaba diciendo a Moisés. Al mismo Moisés le dijo, mira, hay unos teólogos que dicen que estratégicamente Dios le dijo a Moisés que llevara al pueblo de Dios a una parte en donde no iba a haber escapatoria, en donde no había manera de correr, por así decirlo, un valle cerca del Mar Rojo. En otras palabras, Jehová le habla a Moisés y le dice, toma este camino. Y Moisés obedece a Dios y toma el camino que se le dice que debe de tomar. Pero en realidad era para que el pueblo de Dios comprendiera que cuando no hay escapatoria, cuando ya no hay más a dónde correr, cuando se acaban los recursos, es cuando Él se glorifica. Nuestra reacción muy común es esta, ¿verdad, hermanos? Ya me hundí. Nuestra reacción muy común es esta. ¿Y a dónde corro? Nuestra reacción muy común es esta. Se nos mete el síndrome del Chapulín Colorado, ¿verdad? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Cuando Dios desde el cielo nos dice, yo me glorificaré. La palabra yo me glorificaré significa que Él va a intervenir de manera divina. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es recordar que Él nos da la fuerza para saber que Él lo hará. Mira, ¿sabes por qué a veces la palabra de Dios no viene en los momentos claves de nuestra vida? Porque estamos tan ocupados en cómo le vamos a hacer que no damos chance a que el Espíritu de Dios hable a nuestro entendimiento y nos haga recordar que cuando estuvo el pueblo de Israel en ese estado de su vida, Dios se glorificó. Que cuando los 3 jóvenes hebreos estaban a punto de ser arrojados al horno de fuego, Dios se glorificó. Que cuando David derrotó a Goliat, Dios se glorificó. Que cuando el profeta Daniel dijo que no se iba a adorar a esa imagen en el foso de los leones, Dios se glorificó. Que cuando los apóstoles salían a predicar y aparentemente caían en prisión, Dios se glorificó y los sacaba de la cárcel. Se nos olvida de repente que cuando Noé obedeció la voz de Dios a construir el arca y nadie le ayudaba y todos lo veían como un loco, Dios se glorificó. Se nos olvida a veces, hermano mío, que cuando subió Abraham con su hijo a aquel lugar y no había sacrificio y el sacrificio era su hijo, Dios se glorificó. A veces se nos olvida. Se nos olvida porque ponemos nuestra mente y nuestro entendimiento y nuestro corazón
en cómo le vamos a hacer. Dios nos da la fuerza. La fuerza significa el espeso, el volumen, la capacidad para que el Espíritu Santo nos recuerde su palabra. Como le dijo el salmista, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así lo expresó. En otras palabras, ¿acaso se sentía Superman? ¿Se sentía superdotado? No, es que él sabía que cuando Dios se glorifica, nadie se puede acercar. Él sabía que cuando Dios abre la puerta, que cuando Dios habla, que cuando Dios estamos haciendo su voluntad, no debemos de perder la fe, la esperanza que Él se va a glorificar. ¿Qué significa Jehová Jireh? Que Dios me da la fuerza para mantenerme firme. Mire lo que dijo después Moisés, después de que les dice, no tengan miedo. Y luego les dice, ¿qué? Manténganse firmes. ¿Por qué les tuvo que decir manténganse firmes? Porque el pueblo comenzó a alterarse, a desequilibrarse. De hecho, el pueblo le dijo a Moisés, mejor nos hubiéramos quedado allá, porque aquí en el desierto no hay tumbas para que nos entierren. Por lo menos allá, si nos mataban, nos íbamos a poder enterrar. Porque algo que estaba experimentando el pueblo en ese momento era lo que se le conoce como la falta de firmeza o el desequilibrio. ¿Sabes? Cuando el rey Saúl no esperó la voz de Dios, en otras palabras, que llegara el sacerdote a oficiar el sacrificio, que era el ritual que practicaban los judíos o los hebreos para que Dios diera inicio a una batalla, como se le dijo a Saúl. Dice la Biblia que este hombre dijo, ¿qué locura has cometido? Y luego, ¿qué respondió Saúl? Dijo, es que el pueblo comenzó a declinar, se desequilibró la milicia del rey Saúl. El pueblo de Dios de alguna manera estaba experimentando la misma sensación. Porque cuando el pueblo, preste atención, el pueblo dejó Egipto, fíjese cómo salieron, Ellos vieron 10 plagas de acuerdo a Éxodo 7 al 10. 10 plagas en donde Dios tomó el control. Prácticamente la casa de Faraón, me refiero a su ciudad, cayeron edificios, perdieron ríos, se quemaron edificios, sus familias, sus cuerpos cayeron en piojos. ¿Y en qué tantas cosas cayeron sobre sus cuerpos? Y para rematar, habían perdido sus primogénitos, los que representaban la descendencia para ellos. Ellos estaban firmes que cuando vieron a Dios obrar por 10 plagas, estaban firmes que Dios los iba a llevar a la tierra prometida. 2, no solo habían visto la mano de Dios en tierra prometida, Dios había escuchado sus oraciones. ¿Se acuerda cuando Dios llama a Moisés? ¿Qué le dice a Moisés? He escuchado el clamor de mi pueblo. Y luego va Moisés a manera de representación ante Faraón, y ahí Dios se glorifica. Y Moisés se transforma, por así decirlo, en el representante a favor de Dios sobre de ellos. Y 3, una noche antes de salir, no solo celebraron la Pascua, sino que fueron a tocar las puertas de sus vecinos y les fueron a pedir todo el oro, todas las riquezas, las cosas de valor que había sobre ellos. ¿Cómo cree usted que el pueblo, cuando abandonó Egipto, iba en su travesía de ahí hasta las faldas del Mar Rojo? ¿Cómo cree que iban? Todos agüitados, así cargando el oro. Todos agüitados porque se habían muerto los primogénitos. Todos agüitados porque llevaban un líder que a Dios había escuchado sus oraciones. Iban contentos, iban alegres, iban firmes. Se había manifestado una vez más el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Se había vuelto a levantar el Dios de Noé. Se había vuelto a levantar el Dios de todos los hombres, los patriarcas y aquellos que los llevaban a la promesa de Dios. Ellos estaban firmes. Y Moisés les dice, manténganse firmes. Porque en este momento el pueblo de Dios desafortunadamente ya no estaba en ese estado. ¿Te has preguntado por qué a veces en la vida cristiana traes power y a veces no traes? Yo a veces converso con creyentes. El diablo me hacía los mandados y me traía el cambio.
A veces he conversado con cristianos que han dicho, no, yo allá en Dios oraba y sucedían las cosas. Y es muy común esas conversaciones. Pero hoy por hoy en ocasiones nos topamos y nos vemos todos apagados, o medio apagados, o apagados y medio. ¿Cómo le va en la iglesia? ¿Cuál iglesia? Ya ni voy. Porque pasó un evento en su vida en donde la firmeza se desequilibró. Y una vez que se desequilibró, ya se perdió. Mira, cuando un cristiano experimenta desbalanceos espiritualmente hablando, te voy a decir qué sucede. Pierdes el ejercicio de tu vida espiritual. ¿Qué te motivaba a orar que ahora no estás orando? Generalmente cuando la gente deja de orar, no necesariamente es por que se sobrecarga su vida de trabajo, de afanes, no necesariamente, que es un factor muy importante. ¿Por qué sucede? A veces pasa porque a veces se atoran, se amontonan, por así decirlo, hermano mío, que Dios no responde. Porque vemos situaciones que requieren más de nuestro tiempo. Porque parece ser que Dios no contesta y dejamos de orar. Y es peligrosísimo cuando un cristiano deja de orar. Es peligrosísimo cuando un cristiano deja leer la Biblia. Pierde su firmeza. Si no, pregúntale a los que practican, a los atletas. A mí me llama mucho la atención los que practican acrobacias en los circos. Los que tú los ves. ¿Quiénes han llegado a ir al circo cuando existían, verdad, hermanos? Bien padres, ¿verdad? Bien padre que usted entraba al circo y le vendían una soda a $10, ¿verdad? Y estaba así chiquito. ¿Cómo se queda así? Uno ve a los hombres que hacen malabares como si pareciera ser que fueran perfectos y robots y no les pasa nada. Pero la realidad es que los que practican ese tipo de actos, ellos dicen que todos los días tienen que practicarlos para no perder el balanceo, para no perder el equilibrio, para saber cuál es el momento para soltarse, el momento para treparse, el momento para sostenerse. El pueblo de Dios pareciera ser que ya había perdido la firmeza y ahora estaban quejándose, se estaban dando por vencidos. El clamor que Dios les había dado ya había quedado atrás. Cuando un cristiano encuentra la fuerza de Dios, cuando un cristiano encuentra a Jehová, en este término, en este concepto, en este significado, Jehová Jail, significa que no dejamos de orar, aunque llueve, tiemble o relampaguee. Significa que no dejamos de servir a Dios, independientemente de los pros y los contras que puedan venir. No dejamos la pasión que hay dentro de nosotros, porque la pasión no se va y viene como si fuera la bolsa de valores. La pasión se enciende y constantemente va creciendo, va creciendo, va creciendo. Eso es parte de la firmeza de un cristiano. Pero en ocasiones esto sucede, hermano mío, porque por alguna razón olvidamos la obra de Dios. Jehová Jail es el Dios que te fortalece, aún, como dije hace unos momentos, cuando pareciera ser que no podemos perder nuestra firmeza. ¿Qué significa Jehová Jail? El Dios que te da la fuerza para seguir marchando. Mira lo que dice Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que ¿qué? Que marchen. Qué interesante es la vida cristiana, que en realidad la vida cristiana se marcha, hermanos. En la vida cristiana hay que marchar todo por fe. Esto es por fe. Oiga, pero yo tengo un trabajo. Sí, usted y yo tenemos un trabajo. Voy a la escuela, sí, tú vas a la escuela. Yo me levanto todos los días y lo interpretamos como la rutina de la vida diaria. Pero en realidad la vida cristiana se mantiene por fe. Cuando tú te levantas por las mañanas y tú haces tus oraciones, tú vienes a la iglesia y tú haces tus oraciones y le dices: Señor, guárdame, Señor, protégeme, Señor, que no cometa errores, muéstrame, Espíritu Santo, tu camino. En realidad todos son actos de fe a los cuales Dios honra y nos protege y nos cuida. Pero en este momento el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, al estar frente al Mar Rojo y Faraón con sus carros, Jehová le dijo a Moisés: dile al pueblo que marche. En otras palabras, ya no clamen.
ahora actúen. Oiga, es que es bien fácil orar sin actuar. La verdad, hermanos. ¿Verdad que sí? O sea, no es que le ponga una respuesta en sus labios. Pero es bien fácil orar sin actuar. Señor, ayúdame. Y nos desahogamos. Pero no actuamos. Como le pasa de repente a algunos creyentes que por alguna razón pierden el empleo y buscan consejería. ¿Qué hago? No me vaya a decir que ore porque ya oré. Ahora yo te digo, marcha. ¿Y qué sería marchar? Marchar sería actuar. Entonces ya no debo de marchar, ya no debo de orar. Si quieres, ora. No hay problema. Pero ahora vas a marchar, vas a actuar. Generalmente cuando Dios nos dice actúa, Dios nos dice, ¿qué tienes en tus manos? Habilidades, capacidades, talentos. Yo recuerdo hace algún tiempo que por alguna razón, como cualquier ministerio, hermanos, por alguna razón no era suficiente las entradas de la iglesia para que mi familia, como pastores, nosotros pudiéramos dedicarnos a la obra sin trabajar. Y en ocasiones Lupita y yo nos mirábamos y orábamos, Señor, provee. Manda cuervos, manda ángeles, ya éramos bien espirituales todos, ¿verdad? Hasta que hubo un punto en donde Dios trató con nosotros. Ok, ¿qué sabes hacer? No, pues soy muy bueno para vender, aunque ya no me dedico a eso. Pero en aquel tiempo sí. El pastor vendiendo en OfferUp, sí. ¿Cuál es el pecado? Yo estaba marchando. Dios me dijo, marcha, haz lo que sabes hacer. Mi esposa, dicen, por ahí va, que sabe hacer comida muy buena. Digo, dicen para que yo no piense que le he hecho flores, ¿verdad? Y empezamos a tocar puertas a ver dónde podíamos vender comida. Y empezamos a vender. ¿Usted piensa que por el hecho de ser pastor, que es sinónimo de una persona que camina por fe, que tiene fe, que enseña fe, que vive fe, eso me hace menos delante de Dios? En absoluto. Dios me dijo, haz lo que hay dentro de ti. Yo lo comencé a hacer. Y le digo una cosa, hermano mío, son etapas, son tiempos en donde aprendemos a través de la palabra de Dios que hay ocasiones donde Dios nos dice, ya oraste, ya, ahora actúa. Dios nos da la fuerza para actuar. Y no me da la fuerza para orar, también te da la fuerza para orar, pero Él quiere que tú y yo también actuemos sobre de esa fe. Por eso Jesús dijo allá en capítulo 7, Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, pero finaliza diciendo, tocad y se os abrirá. Y para poder tocar, me tengo que levantar de mi tiempo de oración y tengo que caminar literalmente por fe e ir por lo que Dios tiene para mí. Así es como se crece y se encuentra la fortaleza de Dios para conocer el carácter de Dios, que Dios no abandona a sus hijos. Así. Desafortunadamente el cristiano está muy acostumbrado, a veces lo interpreto muy a gusto, muy cómodo, simplemente orar. Yo todo se lo dejo a Dios. Oiga, es como decirle al Señor, Señor, bendice mi garage, que pueda vender todo. Y luego llega el garage y me levanto a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y luego empieza a poner uno a las 11. Y luego llega el primer cliente, ¿a qué hora cierra? Ahorita a las 12. Ay, perdón, pero es que me conozco muchos cristianos así, que de repente conversamos. Hermano, fuiste a pedir trabajo. Yo estoy orando, hermano. Yo estoy esperando en Dios. ¡Marcha! Dios te da la fuerza para que aprendas nuevas cosas. Dios te da la fuerza para que emprendas cosas. Dios te da la fuerza para que se cumpla su palabra. Dios te da la fuerza para que veas su gloria. Dios te da la fuerza para que se vaya el miedo. Pero tenemos que marchar.
Por eso le digo, como al inicio del mensaje, ¿verdad? Hay muchos cristianos que fracasan. Ya me imagino al pueblo de Dios ahí en medio de las faldas del río, del Mar Rojo, y que Moisés le dijera al pueblo: dice el Señor que marchen, y luego todos se caen de rodillas: Señor, ayúdanos, ayúdanos. No, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a marchar. Y esta es la parte interesante. El mar, una noche antes, Jehová le había dicho a Moisés: cuando estés ahí, levanta tu vara, ora que se abra el mar. Y dice la Biblia que durante toda la noche se fueron abriendo las aguas para que el pueblo pudiera caminar por seco. ¿Te das cuenta que cuando nosotros oramos, Dios ya está limpiando, abriendo el camino? Y lo único que Dios dice: ahora te he dado la fuerza para que marches. O sea, en otras palabras, Dios dice: ya te respondí, pero yo no veo nada. Hay una controversia en esta parte, la voy a ocupar bien breve. Hay una controversia entre algunos teólogos, que algunos creen que literalmente Moisés se paró en medio del Mar Rojo y como lo muestra Hollywood, ¿verdad? Se abrieron los mares y luego de este lado se veían las aguas y los pececitos chocaban y se devolvían, ¿verdad? Y del otro lado también. Y hay otros teólogos que sostienen que cuando Moisés durante la noche levantó la vara y oró, Dios ocupó prácticamente toda la noche para limpiar. Mira, a pesar de que ambas posiciones son muy comunes, son clásicas, la realidad es que cuando tú lees la Biblia con cuidado, tú te das cuenta que cuando el pueblo comenzó a marchar, dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia que estaba prácticamente unas murallas. Intenté comprender en el lenguaje original si esas murallas eran literalmente en el sentido barreras cubiertas de agua, y la conclusión a la que me llevaban los teólogos es que por alguna razón en realidad sí se cree que el mar estaba abierto a cierta distancia de manera paralela. En otras palabras, sí estaba el mar abierto y estaba el mar hacia arriba. ¿Y cómo se sostiene esa definición? Muy simple, porque cuando dice la Biblia que el pueblo de Dios caminó y cruzó ese recorrido que tardó cerca de 2,5 millas, con 1.5 millones de habitantes, usted irá a decir: 1.5 millones de habitantes llegaron en 4 horas de un lado al otro. Sí, porque había 3 kilómetros aproximadamente de ancho para que pudiera pasar el pueblo. O sea, que no cree que iban uno atrás de otro, ¿verdad? No, se fueron en masas. Y dice la Escritura que cuando cruzan ellos, Jehová le habla a Moisés y le dice a Moisés: ciérralas. Y dice la Escritura que tomó su cauce nuevamente el mar, y así fue como se hundieron. Así que a pesar de que estas dos posiciones son muy, muy comunes y controversiales, que abarcan diferentes aspectos totalmente incomunes para cada ángulo, irracionables, en cierta manera, la realidad es que sí se cerró el mar. Y me llama la atención cómo es que cuando Dios nos dice marcha, cuando Dios abre una puerta, vuelvo a repetir, Él la cierra para asegurarse de que no te hagan daño. Él la cierra para que la gente pueda ver que tú no la abriste, que te la abrió Dios. Él la cierra para que tú comprendas que tus oraciones y tu fe al momento de actuar no tienen nada que ver con la capacidad sobrehumana de un hombre, sino tiene que ver con la fuerza que está dentro de él, que Dios le habla al hombre y le dice: hazlo. Acompáñame, hija, por favor, acompáñame, hermanos músicos. Dios te dice: te he fortalecido para que marches. Te he fortalecido para que se te vaya el miedo. Te he fortalecido para glorificarme. Te he fortalecido para recordarte mis promesas. Cuando Dios nos habla, que lo hace el Espíritu de Dios conforme nosotros vamos abriendo nuestro corazón, te la voy a poner así. Dios tiene una agenda para nosotros. Es para nuestro entendimiento. Así como dirían ahí, ¿verdad? Un journal. Y Dios ve nuestras vidas
y en su atributo de omnipresente, de omnipotente y de omnisciente. Esos tres atributos tan preciosos de nuestro Señor. Él sabe qué va a pasar mañana. Y como Él sabe qué va a pasar mañana, desde ahora nos da la fuerza para poder soportar. Dios no da la fuerza después del fracaso, hermano, en el sentido de que nos hundimos y luego, ay, se me pasó a ayudarte. No, desde un día atrás Dios nos da la fuerza, por así decirlo. Él trae a nuestra memoria: yo te doy la fuerza. ¿Tú piensas que cuando David fue a enfrentarse a Goliat, tú piensas que David no sabía lo que hacía? Sí sabía. Claro que lo sabía. Pero también David sabía que Jehová era su fortaleza. ¿Tú piensas que cuando los tres jóvenes hebreos se resistieron a la adoración a esa estatua, ¿a poco tú crees que no sabías a lo que le estaban tirando? Pero fueron fortalecidos por Dios para inclusive estar enfrente del horno y decirle al rey Nabucodonosor: no vamos a adorar. ¿Tú piensas que cuando Daniel se rehusó a adorar a la imagen, no sabía que lo iban a arrojar al foso de los leones? Sí sabía, porque era un decreto, pero Dios lo había fortalecido. Cuando vienen esos momentos de debilidad, de incredulidad, de indecisión, de miedo, cuando vienen esos momentos de retracto, los sentimos, porque nosotros, a la luz de la palabra de Dios, ¿sabes qué le hacemos a la fortaleza de Dios? Yo sé que me puedes ayudar y me vas a dar la victoria, pero yo quiero mi dolor, yo quiero fracasar, yo quiero mi vergüenza. ¿En serio, hermano? Dios está esperando que tú tomes su fortaleza. Que la fortaleza de Dios, te voy a decir una cosa, no es que venga una varita y la veas y la podamos usar, ¿verdad? Que no estaría nada mal, ¿verdad, hermano? Verla. Para cuando venga el problema, ¿dónde la dejé? No estaría nada mal. Pero la realidad es esta. La realidad es que está dentro de nosotros. Se llama Jehová Jail y nos dice: yo soy tu fortaleza. Yo soy. Y ahí es cuando nos levantamos y le decimos a Dios: no estoy derrotado. Ahí es cuando le decimos a Dios: me vuelvo a poner de pie y vuelvo a esforzarme. Ahí es cuando le decimos a Dios: vuelvo a buscar lo que tú tienes para mi vida. Y viene el Espíritu Santo y fortalece a través de Jehová Jail, y nosotros volvemos a encauzarnos en los planes de Dios. Póngase de pie en esta tarde. Dice la Biblia que cuando David escuchó que aquel gigante desafiaba a los escuadrones de Jehová, dice la Biblia, y sentí que le dijo al rey: un vivo celo. Yo puedo imaginarme que ese vivo celo que sintió él es como una fuerza de Dios que vino sobre de él, y haber dicho: ese no puede hacerle nada al ejército de Dios. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros creemos, cuando nosotros acercamos nuestra vida delante de Dios, esa fortaleza se puede interpretar como un fuego que nos impulsa, como un río, como un viento. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque dice la Biblia
que cuando llegaron los ejércitos, que se estaban acercando, el ejército de Faraón, dice la escritura que la Shequina de Jehová se quitó de enfrente de ellos y se puso por detrás de ellos para impedir que los carros se acercaran. Mientras tanto, el pueblo caminaba. En otras palabras, cuando Jehová es nuestra fortaleza, mira, Dios cuida tu espalda y te dice: no te van a alcanzar. Vendrán contra ti, pero no te harán nada. A mí me gusta mucho el salmo, cuando Jehová le habló a Jeremías y le dijo: te iré a pasar por el fuego, pero no te quemarás. Pasarás por las aguas, pero no te ahogarás. En otras palabras, te daré la fortaleza para que estés ahí y salgas. Hermanos, hay muchas oraciones atoradas, hay muchos actos de fe que hemos declinado, hay muchas puertas que ya están abiertas y lo único que Dios dice: ve tras Él. Hay muchas cosas que ya Dios nos ha dado y nosotros desafortunadamente, dirían los chavos de ahora, nos friqueamos. No, vuelve a encauzarte. Si Él ya nos salvó, Él nos sacará adelante. Si por alguna razón algo ha sucedido en tu vida cristiana, vuelve a levantarte y vuelve a caminar. Largo camino te espera, pero Él irá contigo. Eso es lo interesante, lo importante. Yo te invito en esta tarde, mira, ¿por qué no venir delante de Dios y decirle: Señor, sé mi fortaleza otra vez? Y luego va a venir un fuego de Dios y te va a refrescar. Va a venir un río de Dios y te va a renovar. Va a venir un viento del Espíritu Santo y te va a levantar una vez más. Pero para ello tenemos que venir a Él. Aprovecha este tiempo. Mira, ese es el propósito del mensaje. Que nuestra alma, nuestro corazón escuche que Él está con nosotros. En esta tarde, Espíritu de Dios,